la casa del Señor para gozarnos, Amén. alegrarnos en unidad. Amén, Porque amén. si amamos a Dios, también tenemos que amar a los hermanos, ¿verdad? Sí. Y ciertamente hay gozo cuando nos reunimos los hermanos para buscar más de la preciosa palabra de Dios, para gozarnos, danzar y adorarle, todos en unidad. Y bueno, pues también les damos la más cordial bienvenida a ustedes que se están conectando aquí por estos medios de comunicación. Que el Señor bendiga estos medios de comunicación donde podemos transmitir en vivo también, ¿verdad? Desde estos lugares la preciosa palabra de Dios. Y sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Así es que pongámonos de pie. Y ahí en Face puedes ir escribiendo tus comentarios, dudas o preguntas que pudiéramos en algún momento poder responderte. Y aquí te esperamos el próximo domingo en forma presencial con el favor de Dios. Pero hoy vamos a comenzar. Y como María, la hermana de Marta, que había escogido la mejor parte, tú y yo hemos escogido la mejor parte, que es estar a los pies de Jesús para adorarle, para llenarse. El Señor le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero una sola cosa te es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Así hoy ustedes que han venido con ese corazón dispuesto y lleno de hambre de la palabra, el Señor les ha sido. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Yo te invito a que te pongas de pie, no te distraigas. En la palabra de Dios dice que el que se acerca hay que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Así es que con todo respeto levantemos esta oración a Dios que nos está escuchando. Él es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por la grande salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo nuestro Señor. Y Señor, que hoy tenemos el deleite de poderte decir Padre, y estamos anhelando de tu palabra. Te rogamos en este momento, Señor, para que venga tu Santo Espíritu y nos des tu palabra, que nos venga esa revelación, Señor, para que esta semilla caiga en nuestros corazones y de raíces profundas, que aún con la tribulación, sufrimiento, enfermedad, nada pueda arrancar esta palabra sembrada en nuestros corazones, Señor, y que podamos estar dando fruto abundantemente hasta que tú vengas a nuestro encuentro, Señor Jesús. Y Padre, también hoy te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol y Padre espiritual, Señor, el apóstol Sergio Enríquez, que lo sigas usando poderosamente para la gloria de tu nombre, que le sigas dando de tu revelación, Señor, y le des esas fuerzas para ahorita que también está haciendo las visitas pastorales, para que la obra que tú le has encomendado la lleve a cabo. También a su familia la bendigas, la fortalezcas, a nuestra amada pastora Leti, Señor, gracias. Y te pedimos bendigas a la familia apostólica, librándola de todo mal. Y hoy disponemos aquí nuestros corazones, Señor, para seguir buscando de ti, porque como está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.
En nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a comenzar. Como estábamos orando y como le pedíamos al Señor, nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que es pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros, los pastores, para que la vayamos desarrollando, para caminar en la misma visión. Y ahí tomé algunas de las, y tomando, porque siempre tomo algunas semillas, algunas espigas que nos han sido dadas, para que con la ayuda del Espíritu Santo que Él me ayudó para poder desarrollar, y le pido que en este momento también me dé la fuerza y la valentía para hablar la palabra de Él y podamos comprender y ver lo que nos dice su palabra en este tema maravilloso que el Señor puso en mi corazón. Yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Eso quién lo dijo? Jesús, Señor Jesús. Pero fuerte. El Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Eso. Él dijo, yo soy El camino y la verdad. eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo Yo dice? soy el camino, la verdad y la vida. Eso. ¿Y dónde? ¿En qué En parte? Juan. ¿En qué porción? En Juan 14, 4, 6. 6, sí. Un poquitito más abajo. Ahí vamos, ahí vamos. Juan 14, 6. Pero vamos si me acompañas, por favor, vamos a leer la preciosa palabra de Dios. ¿Cuántos? Ay, qué gusto que traemos la palabra, ¿verdad? Sí. Escrita la palabra físicamente, un cuaderno, un lápiz, y puedes ahí subrayar la palabra de Dios. Y es tan importante para ir sabiendo también dónde está en nuestra palabra, ¿verdad? No nada más en el celular, sino en forma física tú la puedas encontrar. Eso es muy importante también. Aquí en Juan 14:1, en la versión de la Biblia de Dios habla hoy, les voy a leer del 1 al 6. Miren lo que dice. El Señor Jesús, si se recuerdan, en Juan 13 ya Él había dicho a sus discípulos que fueran y arreglaran para el aposento alto. Ahí el Señor nos empezó a enseñar lo que es el servicio, que Él había venido a servir, no a ser servido. Él lavó los pies a sus discípulos. Y Él también ahí, en el capítulo anterior, Él estaba diciendo lo que tenía que padecer por nosotros. Miren, ahí que tienen la Biblia en papel, ahí en Juan 13, vemos que el Señor Jesucristo, es preciosa la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí vemos en Juan 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, y Él empezando a decir que era necesario que Él fuera entregado por nosotros. Así es que antes de la fiesta de la Pascua, dice en Juan 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí vemos todo lo que pasó aquí en este capítulo. Entonces los discípulos tenían estaban turbados en su corazón. Jesús les estaba hablando de lo que él iba a padecer y todo esto. Y vemos aquí que inicia el capítulo 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué tan importante esto? Si decimos que creemos en Dios Todopoderoso, tenemos que creer en su Hijo Jesucristo, porque ¿quién envió a su Hijo Jesucristo? El Padre. Y si creemos en el Padre, tenemos que creer en el Hijo. Así es que, si cree, y nadie va al Padre si no es por Él, si no aquí lo vamos a ver. Y dice, y él dijo: en la casa de mi Padre, y hay muchas veces que ponemos nuestra visión en esta tierra y se nos olvida lo que es eterno, lo que estamos por vivir.
estas preciosas promesas que aquí nos puso el Señor. Y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Y fíjense, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Él vino acá y vino con sus discípulos, pero ahora quiere que nosotros vayamos donde Él está. ¿No es hermoso? Y Él fue a prepararnos un lugar. Y qué poco pensamos en ese lugar maravilloso que es eterno. Y aquí dice, y en otra porción de la Biblia dice, para que donde yo esté, ahí también esté mi servidor. Y aquí continúa en Juan 14:4, dice, y conocéis el camino a donde voy. Y aquí le contesta Tomás. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Quién es el camino? Jesús. Entonces el único camino pues es Jesucristo. Él afirmó ser el único camino. Entonces en Juan 14:6 Él responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Alá y Dios no es el mismo. Alá no tiene como hijo a Jesucristo. Dios nuestro Padre a quien servimos, sí. Porque muchos dicen, es que Alá y Dios es el mismo. No, claro que no. Solo hay un Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque esa mentira a muchos se los ha llevado. Y muchos que se han ido allá con los musulmanes, pero no es así y es muy diferente la doctrina y todo. Y aquí, como vemos, Jesucristo afirmó ser el único, no hay otro. Yo soy Él, no dijo un. Ahí no dice, yo soy un camino. Él, y como está hablando el artículo, muy determinado, es Jesucristo. Y solamente hay un Dios, un camino, un Hijo y un solo Dios Espíritu Santo. Él es la verdad y debemos de tratar de permanecer unidos a Él, porque ahí en Juan 15, que continúa este capítulo 14 al 15, habla de la vid verdadera, que tenemos que estar unidos a la vid verdadera, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces debemos de permanecer en Él. Y entonces Jesús afirmó ser el único camino. Y Él es la verdad. Fíjense, dijo, yo soy, y ahorita les voy a enseñar un cuadrito, pero vamos a ir viendo todavía antes de llegar a este cuadrito. Vamos a ver algunos versículos más. Dijo el Señor Jesús, ¿quién afirmó ser el único camino? Jesús. Único camino. Y aquí vamos a ver en Juan 8:44 también, porque Jesús es la verdad y hay que tratar de vivir permaneciendo unidos a Él, porque el diablo, que es un mentiroso desde el principio, él va a tratar de apartarnos del camino de la verdad y ponernos en su camino, que es un camino de mentira. El diablo es el padre de mentira. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Dónde? Fíjense, en el mismo Evangelio, en Juan 8, unos versículos antes, aquí dijo el Señor Jesús, en Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Vaya, qué respuesta tan tremenda les dio a los fariseos. O sea, porque ellos afirmaban que Dios era su padre. Y él dijo, si fueran ustedes padre de su Dios, pues a mí me hubieran recibido, ¿no?
y harías las cosas que Él ordena. Y aquí dice, sois de vuestro padre el diablo. Miren tantito allí vamos a verlo en Juan, tantito ahí como lo dice. ¿Qué respuesta tan tremenda les dio el Señor a los fariseos? Juan 8, ahí lo vemos, Juan 8:45. Ahí está. Este patito guapa también alaba al Señor. 8:44, aquí está. 8:44. Todo lo que respira alaba al Señor. 8:44. Miren, aquí dice. Fíjense un poquito antes, en el 42, les dice el Señor Jesús: si Dios fuera vuestro Padre, me amarías. Si Dios es nuestro Padre, tenemos que amar a Jesús. Aquí lo dice, me amarías. Se los está diciendo a los fariseos. Miren, ellos le contestaron aquí, porque aquí les estaba diciendo, y es que aquí quiero que notemos algo: Jesús es eterno. Miren, poquito antes dice, sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme. ¿A quién les está hablando? A los fariseos. Ellos contestaron, fíjense lo que les dicen en Juan 8:33, ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo no? Si desde han sido esclavos, no los liberó Moisés de Egipto, y así fueron, porque pecaban y eran esclavos del pecado. Dios los liberaba y los liberó una y otra vez a su pueblo. Como que no eran esclavos, también fueron esclavos en Babilonia, pero ellos dijeron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Porque aquí el Señor Jesús les habla de que Él es, si permanecéis vosotros en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces, para ser discípulos de Cristo hay que permanecer en su palabra. Y dice, y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libres. Ya vamos viendo que Jesucristo es el camino, también la verdad, que en otro momento también lo vamos a desarrollar, y la vida, pero ahorita estamos viendo nomás que es el camino. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así es esto. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que el Hijo os hace libres, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Aquí el Señor Jesús a ti y a mí nos está liberando, nos ha liberado del pecado. Él pagó ese precio por ti y por mí, porque antes éramos esclavos del pecado. Y ahora que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Y al ir conociendo su verdad, somos libres. La verdad de Jesucristo nos hace libres. Y aquí le dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes, en vosotros. Por eso nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios sí tenga cabida en nosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro Padre. ¡Qué tremendo! Y ahí es donde les dice. Ellos contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que he oído de Dios, y esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Fíjense, le empezaron a decir a Jesús: tenemos un Padre, es decir, Dios. Y Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais,
porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino el que me envió. Porque Jesucristo, ahí lo dice, Jesucristo es eterno, Jesucristo es Dios. Y si se van también en el mismo evangelio de Juan, es precioso todo este evangelio, en Juan 1:1, ¿qué dice? Aquí está. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué tal? Jesucristo es eterno. Este es otro atributo de Dios, es eterno. Entonces, bueno, vamos a continuar acá, donde estábamos en la clase. Y bueno, en la prédica, perdón, Juan 8. Y aquí entonces ellos empiezan a discutir con él, que ni siquiera tiene 50 años, y dice que él era antes que Abraham. Ahí lo vemos. Y por eso, él sí era antes que Abraham, por eso él está hablándoles aquí. Y acá vemos, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque no entendéis lo que digo, porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Así que nosotros ya tenemos que dejar de mentir, no podemos estar mintiendo, tenemos que hablar la verdad. Y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, no andar jurando. Si hablamos debemos de hablar la verdad. No hay mentirillas blancas ni medias verdades, ¿verdad? Y dijo el Señor Jesucristo otra vez, porque yo digo la verdad y no me creéis. Y esto lo vamos a ir examinando, porque ahorita lo que estamos viendo es que Jesús es el camino. Entonces, en el libro del profeta Jeremías, aquí dice en Jeremías 21:8, y diráis a este pueblo, así dijo el Señor, así dice el Señor, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. En este versículo vemos dos conceptos opuestos, que son de los que hemos estado hablando. Jesús es la verdad y el diablo es el padre de mentira, ¿verdad? Sí. Y es homicida desde el principio. Hay mucho que decir, pero ahorita estamos viendo que Jesús es el camino. Y dirás a este pueblo. En este versículo vemos dos conceptos opuestos. ¿Cuáles son? Camino de vida y camino de muerte. Eso, el camino. Y estamos viendo, y la verdad, aquí vemos el camino y el camino. Jesús es el único camino, ¿verdad? Y aquí que pongo delante de vosotros, en estos versículos estamos viendo el camino de la vida y el camino de la muerte. Y en estos versículos vemos dos conceptos opuestos. Así que podemos ver la antítesis de lo que dijo el Señor Jesús. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Y cuál va a ser el final de este camino? La vida. Y la antítesis sería el camino, la mentira, y el final de la mentira es la muerte. Así es que, y muchos viven engañados creyendo en las mentiras, porque eso les conviene, porque así quieren seguir viviendo. Y el Señor nos da las dos alternativas, porque tenemos libre albedrío. Miren, ¿qué camino tomaremos? ¿Qué camino tomaremos? ¿El camino del Señor Jesucristo o el de la mentira? De la verdad. De la verdad, muy bien. Aquí vemos que desde la creación del hombre, el Señor le concedió la libertad de elegir. Al hombre, Él le dio libre albedrío.
es decir, libertad individual de elegir entre el camino del bien y el mal. Eso sigue hasta el día de hoy. Tú y yo tenemos libertad para escoger entre el bien y el mal. Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. El enemigo es muy sutil. No se te va a presentar con tridente y todo de rojo. Pues no le harías caso. Él se presenta como ángel de luz. ¿Cómo engañó a Eva? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque no te va a venir a decir, oye, yo soy Satanás, soy un mentiroso, no me creas. No. Él va a tratar de seducirte. Es homicida desde el principio. Y miren, aquí dice que nosotros podemos elegir el bien y el mal. En la palabra de Dios, ahí en el libro de Proverbios 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, ¿qué es? Camino de muerte. Aquí, como vimos, el camino de la verdad y el camino de muerte. Y hay muchos más caminos que habla la Biblia, lo vamos a ir viendo. Entonces, hoy que estamos confrontándonos con el espejo de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es el espejo. Aquí, así como nos vamos a un espejo y nos empezamos a ver y te vas arreglando para salir, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios es el espejo de nuestra alma. Verdaderamente ahí nos vamos a ir viendo qué está mal para poderlo remediar, ¿verdad? En Proverbios 14 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Hoy que estamos viendo esto, reflexionemos. Tú también que me estás viendo ahí por estos medios, por estas plataformas, ¿te has puesto a pensar en qué camino estás caminando? Tú y yo nos hemos puesto a caminar en qué camino estamos caminando, dónde estamos caminando, si verdaderamente por el camino estrecho o por el camino espacioso, porque el camino estrecho es el que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan, y el camino ancho lleva a la perdición y muchos van por él. Entonces, platiquemos un poquito. Ahí tienen un micrófono, por favor. Ahí dice: ¿qué camino? ¿En qué camino estoy caminando? ¿Estoy bien? ¿O rijo mi propia vida como yo quiero, a mi manera, según estoy viviendo la época, el aquí y el ahora? Es que no es necesario congregarme, es que no es necesario casarme. Ay, ¿a quién le afecta si en la empresa cojo ahorita prestado algo y cuando pueda lo repongo? ¿Verdad? Así nos van seduciendo. Y si eres un hombre casado, ay, ¿qué problema hay que vaya un momento a tomar un café con mi amiga que me encontré por Facebook? ¿Verdad? Pero entonces empezamos a ceder y en lugar de andar por el centro de la palabra, en el centro del camino, ¿verdad? Nos vamos por las veredas y pues ahí de repente ya caemos. ¿Qué hay de malo? Una mentirilla blanca. Piadosa. ¿Qué hay de malo? Es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿no dice así la gente? Sí. Y abortan. El aborto es un pecado. Está matando a un ser inocente. ¿Y de qué manera? Las que abortan no se imaginan lo que están haciendo. Y les queda, porque no es así como lo plantea el mundo. Y cómo es que ahora, como la ventana de Overton empezó, ¿no? Primero, ¿qué es el aborto? Decía uno, no, ¿cómo no? Y eso no es del Señor, pero ya lo van sembrando, y ahorita hasta se alegran cuando sacan esas leyes inicuas del aborto. Entonces, ¿en qué camino andamos? ¿Y qué tal también de esa mentira así como seducida, de los microabortivos, de la pastilla después? O sea, ¿en qué camino andamos? ¿Dónde estamos? No, es que
vive ahí un resbalón y pues el anticonceptivo de un día después es un microabortivo. Es un microabortivo. Lo mejor es la santidad. Si no te has casado, no tener relaciones. Y si ya te embarazaste, mejor darlo en adopción. No es lo correcto, digo, bueno, no es lo que a Dios le agrada, pero no es mejor que pues asesinar a un bebé, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Sí, pues es correcto, porque yo creo que en esta parte entra lo de que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, con todo esto que está sucediendo, con las leyes que han aprobado del aborto, de la homosexualidad, pareja hombre con mujer, sin hombre con hombre y mujer con mujer. El Señor dijo mujer con hombre y hombre con mujer, ¿no? Y por eso es tan importante conocer la verdad. En una ocasión yo iba y me topé con una jovencita en la calle, y por eso les digo, porque me topé con una jovencita en la calle y me dijo que necesitaba mucho trabajo, que si no le podía dar trabajo. Y me empezó a platicar, ¿no? Y le empezamos a compartir. Y me empezó a platicar que pues quería el trabajo para poder abortar. Y le dije, no, pero eso no es voluntad de Dios. Mira, lo mejor es que primero acércate al Señor. O sea, le empecé a evangelizar y le empecé a hablar. Le dije, el aborto no es voluntad de Dios. Es que no puedo creerlo. Es que el aborto no. Yo, y bueno, como estábamos hablando, sería el primer encuentro, ¿verdad? Entonces le decía yo, no, pero el aborto no es la solución. Y no te puedo dar trabajo, no te puedo ayudar en eso, porque eso no es de Dios, el que tú quieras abortar. Es que no lo quiero tener, pues mejor darlo en adopción, ¿eh? Pero no lo puedes abortar, es un asesinato. Y le empecé a hablar de la palabra de Dios, y cuando le empecé a hablar y todo esto, me dijo, pues es que yo no lo veía como usted me lo está diciendo. Porque yo le empecé a decir que era una vida lo que ella llevaba dentro de sí, y no lo podía matar a ese bebé. Entonces, y me dice, es que es un producto. Le dije, no es un producto, así le llaman la ciencia o las leyes dicen, pero no, ese bebé desde el momento de la concepción es un bebé. Y le empecé a compartir la palabra, y para la gloria, honra y alabanza de Dios, no abortó esta señorita, y sí tuvo al bebé, y sí se quedó con él, pero es que ella decía, es que yo no lo veía de ese modo. ¿Cuál era su camino? ¿En qué camino andaba? En un camino de mentira, creyendo las mentiras que dice el mundo, ¿no? O sea, es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera, puedo abortar. Para la gloria, honra y alabanza de Dios, pues esta chica, sí, pues recibió a Cristo y no abortó, y sí se quedó con su hijo, y pues no, pero tenía que haber, ya ella iba a otro lugar. Y le doy gracias a Dios, porque es tan importante hablar la verdad, porque la verdad es la que nos saca de todo aquello. Y sí me llamó la atención porque esta persona me dijo, es que yo no lo veía de ese modo, como usted me dice. Y gloria a Dios que no abortó esta chica. Por eso es importante estar centrados en el camino de la verdad. Paz, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿y si fuese un producto de una violación a una mujer? Creo que es un trauma muy grande, y decir, híjole, van a ser un hijo de una violación. No se puede abortar. ¿Qué dice? No matarás. No matarás. Si no lo quieren, darlo en adopción, pero no lo podemos matar. O sea, desde el momento en que el esperma entra al óvulo, está la concepción. Y como dice la palabra de Dios, por eso es importante, y en Eclesiastés, cómo entra el espíritu ahí, no es un misterio. Ni los mismos doctores lo saben, pero es un bebé. Y no sé si han visto, pero son terribles
las formas en que abortan, el daño que le hacen al bebé es muy doloroso, es de verdad de llorar. ¿Y por qué no darle la oportunidad? O sea, el violador sí vive. Y el inocente que no tiene culpa, que lo mate. ¿Cómo? Ustedes díganme, ¿o qué piensan? El que hizo el agravio sí vive. Y el que no tiene culpa ninguna, lo van a matar. No le van a... Tiene vida y tiene la oportunidad como nosotros ponernos en el lugar del... A mí no me hubiera gustado que me hubieran abortado. ¿A ti sí? No. Y hablan cosas también la Biblia. Entonces, si fue producto de una violación, pues lo puedes dar en adopción, aunque pues posiblemente en el embarazo Dios vaya tratando, pero es importante es conocer a Dios. ¿El bebé qué culpa tiene? Entonces es por eso importante ir conociendo todo esto y también enseñar a nuestros hijos a andar en el camino de la rectitud, ¿verdad? Eso se enseña también en casa. Bueno, pues vamos a continuar. Por eso aquí dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Entonces, ¿qué tal que ahorita estemos reflexionando y que la palabra de Dios pues nos diga si hay algo de que arrepentirnos, hacerlo? Es el aquí, eso se arrepiente uno aquí. ¿Qué tal que una persona es racista? Hay iglesias donde hay racismo, clasismo, aquí no, porque en el Señor Jesús no hay raza, todos descendemos de Adán y Eva, todos. El chino, el japonés, el negro, el blanco, todos descendemos. El racismo viene siendo una cosa que el hombre da como clase, ¿no? Ante Jesucristo todos somos iguales. Entonces también debemos de respetar al prójimo y qué tal que también pues ir creciendo por eso en el conocimiento de Jesucristo. Él es la verdad. Entonces, en la palabra de Dios nos va a escoger el Señor entre hacer el bien y el mal. Incluso ahí en Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, dijo ahí en Deuteronomio 30, lo pueden ver, y el Señor les dijo, delante de ti a Israel, ahí está en Deuteronomio 30, Deuteronomio 30 ya al final. Y hay muchas jovencitas que están muy equivocadas en cuanto a todo lo sexual. La palabra de Dios dice que tenemos que permanecer. La vida sexual está permitida en el matrimonio. Y aquí miren, veamos en Deuteronomio 30 por ahí. 34. Delante de ti está la vida, si me ayudas a buscar, dice, delante de ti está la vida o la muerte, escoge tú pues, delante de ti está la vida o la muerte, si alguien lo tiene. Estas cosas, la bendición. Así es Deuteronomio 30:15, ¿no? Ahí está en Deuteronomio 30:15, ¿lo tiene alguien, por favor? Deuteronomio 30:15, fuerte ahí en el micrófono. Dice, mira, yo he puesto delante de ti. Perdón, hermanita, desde el 11, ¿tiene algún subtítulo ahí en tu palabra? Condiciones para la restauración y la bendición. Eso es lo que dice ahí. Aquí en la Biblia de las Américas dice la elección entre vida y muerte. O sea, la Biblia nos pone a elegir entre la vida y la muerte. A ver, por favor, del 11 al 15, por favor. Dice, porque este mandamiento yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas,
¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en la boca y en el corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. ¿Qué tal? Delante de ti. Y miren lo que dice. Y Él nos enseña que hay bendición si obedecemos y hay maldición si desobedecemos. Y dice, pues ordeno hoy. El primero, amarás al Señor, tu Dios, andar en sus caminos. Ahorita vamos a ir un poquito más allá, ya me voy a apurar un poquito, pero sus caminos, andar en los caminos de Dios y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Otra vez, vivas. Si obedecemos vamos a vivir y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero mira, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses, camino de la idolatría, dice, bueno, y no prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ellas y poseerlas. Y pone ahí, al cielo pongo, y al cielo y a la tierra pongo como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, esto nos dice hoy a nosotros el Señor, no nada más es mera lectura, es para ser confrontados con lo que estamos viviendo, porque nos tenemos que preparar para la partida con el Señor Jesucristo, porque donde no te enseñen lo que está incorrecto, no vas a poder avanzar. Los ministros vamos a dar cuentas de la iglesia, y aquí dice, a la que estemos pastoreando, ¿verdad? Y dice, y tú y tu descendencia, mira, escoge, y todavía da lo que debemos de hacer. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz, y allégate a Él, porque eso es tu vida y largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí podremos ver, y luego más adelante dice que iban a mencionar las bendiciones y las maldiciones. O sea, estaban los montes y dice que si obedecieras, ahí como dice es, miren, aquí está, hoy, no. Ahí decía que, y escribe, se pusieron uno en el monte Valle, el otro en el otro monte, y le dice, y si tú obedeces atentamente a la voz de Dios, estas bendiciones te alcanzarán. O sea, ni tenemos que ir en busca de las bendiciones. Si nosotros obedecemos la voz de nuestro Dios y andamos por sus caminos, estas bendiciones, si tú vas caminando, y me van a alcanzar las bendiciones, ¿dónde vienen? Me van a alcanzar. Yo voy acá y acá me alcanzan las bendiciones. Pero yo si no obedeciera, las maldiciones te alcanzarán, dice. Eso lo dice ahí al inicio. ¿En dónde lo dice? Uno dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios.
Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Pero también en Deuteronomio 28:2, muchas gracias hermanita, pero ahí en Deuteronomio 28:2 dice, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y las puedes leer en casa, y porque luego también hablan de las maldiciones y lo mismo dice. Y bueno, pero ahorita ya vamos a continuar con el tema porque se nos sigue pasando el tiempo, pero ¿qué les parece todo esto que acabamos de leer? ¿Verdad que sí nos está hablando el Señor? Yo digo que sí nos está hablando. Entonces, miren, aquí como uno dice, el enemigo desde un principio, y veamos cómo nuevamente desde Génesis Dios le enseña al hombre. Ahí en Génesis 2:15, antes de formar a la mujer, porque en Génesis 2 está formando al hombre. Ahí vemos que entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí cuando el Señor formó a Adán primero, y ordenó el Señor al hombre, porque estaba Adán, y diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol, otra vez, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Entonces había dado una advertencia, una enseñanza. Debía de comer pero de todos los árboles del Edén podía comer, menos de uno. Y porque ciertamente que del día de que ese árbol comiera, moriría. Y así se nos presentan constantemente oportunidades que aparentemente parecen buenas, aparentemente parecen deseables. Es que me voy a preparar más, aunque falte el domingo. O sea, el domingo ya lo toman como una opción para seguir trabajando, no para reunirnos, ni congregarnos, ni hacer lo que Dios quiere para seguirnos preparando. Están al aquí y en la hora, cuando leen, cuando se congregan, cuando escuchan. Hay que servir también al Señor, tu Dios. Y aquí que dice, así se nos presentan constantemente oportunidades de que aparentemente parecen buenas, deseables, que al principio no parecen peligrosos, pero al fin es muerte. Y en el huerto del Edén vemos esto, porque la serpiente, ¿quién es homicida? ¿Quién es mentiroso desde el principio? Satanás. Y engañó a Eva con mentiras. No le iba a decir todo lo que le iba a venir, ¿verdad? Sino que le presentó lo sutil. Miren, así cuando, ¿qué tal el alcohol? Para los que ya han caído presos del alcohol, ahí en la palabra dice, en la palabra de Dios, que no beban, y que ahí dice cuando el vino rojea. Aquí estamos viendo cómo Eva fue tentada con la vista también, con los sentidos, y miren, cuando la mujer vio
que el árbol era bueno, porque así empieza, vamos a una fiestita, ¿qué te va a pasar con una copa? No seas legalista, tómate una copita, ven, ay, ¿qué se te pasa? Eso pasa a cualquiera, y así vamos cediendo, se van cediendo, ¿qué tal un cigarrito? Y el mal que hacen ahorita los cigarros estos, ¿cómo se llama? Vapeadores. Ah, sí, los vapeadores. Todo el mal les produce mal. Digo, el otro también produce cáncer y terribles. Ay, pero ¿qué te va a pasar? ¿Verdad? Entonces, aquí como dice, cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pero ¿qué te enseña el mundo con sutilezas? No te va a pasar nada, un cigarrito, hombre, pero ya ahí empieza el vicio. No le digas a tu mamá que vas al antro, dile que vienes a estudiar, ¿verdad? ¿Y qué tal? Luego las consecuencias. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, el sentido, se ve bien apetitoso este fruto que yo no lo había probado, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y fíjense que todavía ahí no se abrieron los ojos de ellos, porque Eva estaba siendo engañada. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y si se fijan, cuando Adán comió, fueron abiertos sus ojos. ¿Qué tal? Eva fue engañada. Y ahí lo dice el apóstol Pablo también, 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. ¿Qué tal la pornografía? Tenemos que cuidar lo que nuestros hijos ven. Los juegos violentos, las caricaturas. Ahorita hay una caricatura demoníaca que está de moda en los cines. ¿Qué tal? Siendo engañados completamente. Los videojuegos que luego están los niños con violencia, o sea, todas las cosas que traen. La pornografía, que cuando empezaban con bueno, había las revistas de caballeros, ¿verdad? Pero no se veían mal, o sea, que las podían. O sea, ya hay clasificación de las películas, para adultos, para niños, para adultos, adolescentes y adultos, y para mayores, o sea, ya para que puedas ver descaradamente el pecado, ¿no? Pero no le llaman pecado. Y que no mencionen el pecado, porque eso les cae muy mal a la gente. Y aquí fue, ¿no?, siendo completamente engañada. La pornografía atrapa la mente y rompe matrimonios. Por eso es importante considerar lo que está escrito en la preciosa palabra de Dios, para no andar en el camino de mentira, que puede parecer bueno, agradable y deseable, pero su final es muerte. Y cuando Adán muerde el fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cambió su naturaleza, porque estaban revestidos de luz, ni siquiera se veían que estaban desnudos, porque estaban revestidos de luz. Y ahí en Juan 1 también dice, y la luz era la vida de los hombres, era otra su naturaleza, era la luz, seres lumínicos. Ahora ya cambiaron a la sangre, porque ahora en la sangre está la vida de los hombres, y Jesús tuvo que venir a dar su sangre para redimirnos. En la sangre, aquí, ¿dónde está? En la vida. Cuando ellos cayeron, sus ojos fueron abiertos. Miren, ahí véanlo en Juan, y a ver, bueno, me voy a apurar, pero ahí en Juan, digo, si quieren saber, o alguien lo sabe, ahí en Juan, dice ahí que la luz era la vida de los hombres, en Juan 1. Por favor, lean todo ese capítulo tan importante que toda es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Juan 1 es increíblemente todo esto.
¿Y qué tan importante es conocerlo? Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz alumbraba a todo hombre. ¿Qué les parece? Ahí lo dice, entonces eran seres lumínicos, pero al caer cambió su naturaleza. Ahora está en la sangre. En esto todo lo pueden ver. Aquí se ve la omnipresencia, que Jesús es eterno. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho y fue hecho. En Él estaba la vida. Miren, es Juan 1:4. En Él, en Jesucristo, estaba la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué les parece? Eran seres lumínicos. Y cuando mordieron, pecaron. Toda la consecuencia, que ni en su más imaginación, ¿verdad? Y ahora, siendo seres finitos, queremos conocer que Dios es un Dios eterno. ¿Qué les parece? Y aquí, bueno, vamos a continuar. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Doctrinas, religiones, cómo llegar a Dios, que no van a llegar, porque el único camino, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Y ellos oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Nunca lo hacían. Y ahora que ya conocían el veneno, que habían desobedecido, tuvieron una emoción, un sentimiento que jamás habían sentido. Tuvieron miedo. Y aquí lo dice. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y cuando Dios le habló a Adán, ahí lo pueden ver en Génesis 3:9 en adelante. Él dice que se escondió porque le dijo ahí Dios, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y le dijo, es que oí tu voz y tuve miedo. Dice el Señor, dándonos a conocer lo que pasó. ¿Qué acaso comiste del árbol del bien y del mal que te dije que no comieras? ¿Qué tal? Ante los ojos de Dios nada se esconde. Ahí lo pueden ver en casa todo esto y lo terminan de ver. Y lo vemos. Y oyeron al Señor, dice ahí, en el 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor de entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí. Y miren lo que nunca tuvo, nunca había experimentado Adán. Y dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y bueno, ahí hay muchas cosas más que decir, pero me salgo del tema. Y se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero gracias a Dios que desde el día en que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, iniciamos un proceso que nos llevó a la santidad y finalmente a la vida eterna. Ahí en Romanos 6:17 nos habla el apóstol Pablo y dice, qué bello cuando ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Y nos dieron las buenas nuevas de salvación. Y miren, pero gracias a Dios, ustedes y yo, un día estábamos allá, en esa condición. Y dice, pero gracias a Dios vosotros, antes eras esclavos del pecado, porque el que hace pecado, esclavo del pecado es, ¿no? Dice el apóstol Juan. Habéis obedecido de corazón. ¿Qué tal? Hemos obedecido de corazón a la forma de enseñanza que habéis recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, habéis entrado al servicio de una vida de justicia. Os estoy hablando en términos humanos para que podáis entender bien estas cosas.
De modo que, así como antes entregaste vuestro cuerpo al servicio de la impureza, de todo lo que hablamos antes, así, de esas cosas Dios nos rescató. Y antes, como entregábamos el cuerpo a impurezas y a la maldad para hacer el mal, la violencia, los golpes, el maltrato a la esposa, el maltrato al esposo, al hijo, al padre, a la madre, a la falta de autoridad. Eso éramos, ahorita ya estamos siendo enseñados, como dice, que daban vuestro cuerpo al servicio de impurezas y maldad para hacer el mal. Entregad también ahora vuestro cuerpo al servicio de una vida de justicia para vuestra santificación. Ese es nuestro fin. La santificación y la vida eterna. ¿Qué les parece? ¿No le dan un aplauso al Señor Jesús? Que no duró de aquello, de todo eso. Es para el Señor Jesús. Es para el Señor Jesucristo la gloria, la honra y la alabanza, porque Él nos salvó de aquello. Y dice aquí en Romanos 6:20, cuando todavía eras esclavos del pecado, ¿no estabais al servicio de una vida de justicia? Pero ¿qué provecho? Recordemos, yo no quiero volver atrás. No se me olvida de dónde me sacó el Señor. Y no hay nada que pueda compararse a una vida en Jesucristo. Que cometemos faltas, pero confesar el pecado y seguir adelante. Pero no es lo mismo cuando éramos antes, que no lo conocíamos. Porque aquí dice, pero qué provecho sacaste de aquellas cosas que ahora se avergüenzan y que no llevan sino a la muerte. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Yo de verdad soy más que agradecida, más que de verdad, ¿cómo no he de agradecerle? Conozco la diferencia entre cuando Él no lo conocía, aunque sí, y ahora yo no vuelvo atrás, no vuelvo a esa vida. Era angustiante, terrible, y en fin, la muerte. Pero gracias sean dadas a Dios que envió a Jesús. Y esto también es para ti, esta palabra de esperanza. Hay esperanza en Cristo. Y aquí, como dice en el Salmo, debemos de pedir, orar y pedirle al Señor: hazme entender el camino de tus preceptos, como lo veíamos en Deuteronomio, y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme con tu palabra. Que pasamos situaciones difíciles, sí, pero no hay comparación a estar con Cristo. Y sembramos con lágrimas, pero hemos de cosechar con regocijo. Y aquí dice: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. La palabra de Dios nos da fortaleza. Y dice: quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Ahora que intercedamos, que estemos intercediendo, intercedamos por nuestras familias en intercesión los lunes o cuando nos estamos, y todos los días, pero que nos congregamos también aquí para poder interceder. Qué tan importante es orar también, y todos los días por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. No podemos vivir en una hamaca al lado de la orilla tomando coco y que la gente se siga yendo a una perdición de no hablarle. Y le tenemos que empezar a testificar con la vida. Que verdaderamente ponga el peso Dios en nuestros corazones de aquellas almas que van a la perdición. Debemos de ser tolerantes, empezando en casa, en la congregación y con los de afuera. Y aquí dice: le pidamos al Señor: quita de mí el camino de mentira y en tu bondad concédeme tu ley. ¿Qué es la palabra mentira? Es de la Nueva Concordancia Strong exhaustiva y su significado es mentira, lo que es falso. Y me voy a apurar aquí un poquito porque para que es muy importante que todos los caminos de Dios van a converger, voy a llegar allí. Y con esto para terminar, y luego vamos a continuar en otro día. En el libro de Isaías dice: sus caminos no son nuestros caminos. Eso dice en Isaías 55:7. Dice: abandone el impío su camino, como lo hicimos nosotros un día, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
Porque dijo el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esa vana manera de vivir, si seguimos, el hombre actuará conforme a lo que piensa. Y si seguimos teniendo pensamientos humanistas, vamos a seguir en lo mismo. Aquí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, hay caminos de Dios, declara el Señor. Ahora, díganme por favor, ¿Jesús es el camino? Y Dios tiene caminos. ¿Qué tal? Los caminos de Dios son eternos, perfectos y santos. Y si Jesucristo es el camino, estos caminos de Dios, porque la palabra no se resta, se suma. Entonces, lo que hay en el Antiguo Testamento se suma también en el Nuevo Testamento. Los caminos de Dios, ¿cómo son? Eternos. Los del hombre son muerte. Los caminos del Señor, eternos, por toda la eternidad. Perfectos y santos. Y todo confluye, converge en Cristo, que es un solo camino. Entonces, no hay oposición, sino que todos los caminos de Dios nos van a llevar a Jesucristo. A diferencia de los caminos del hombre, que son humanistas y los conducen a la muerte. En la Biblia mencionan estos, miren, entonces tú y yo como hijos de Dios debemos arrepentirnos, dejar los caminos de los hombres en los que hayamos transitado, tradiciones que no le agradan a Dios, los cuales se convierten en caminos de muerte. Y estos son vistos en la palabra y los vamos a seguir viendo, si Dios lo permite, en otros momentos. Caminos de negligencia, o sea, debemos dejar de ser negligentes, de perversión, de maldad, de los pecadores. Esto nos menciona la Biblia. Impíos, así, de maldad de los pecadores, de los impíos, de las tinieblas, caminos torcidos, caminos de los malvados, de la necedad, caminos de Babilonia, de traición, de rebelión, de mentira, entre otros. Todo eso lo tenemos que dejar para buscar todos los caminos de Dios que son eternos y nos harán crecer y madurar para estar preparados para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor. Y ya llegamos a la conclusión aquí en la conclusión, miren ahí en el Salmo 1. ¿Qué estamos viendo? El camino a la vida. Y aquí dice el camino del justo y del malvado. ¿Dónde tenemos que caminar nosotros? En el camino del Señor Jesús. Y miren, aquí dice en el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino. Ahí está mencionado, ¿cómo dice la Biblia? Camino de los pecadores. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su día medita de día y de noche. Entonces, ¿qué dice? Serás como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Así es que no cambiemos la verdad por la mentira. Y dice, por tanto, no se sostendrá el impío en el juicio. Por la gracia de Dios nosotros hemos sido librados del juicio del trono blanco. Y ahora tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida para vivir eternamente. Y ni los pecadores en la congregación de los justos. El Señor te conoce, ¿no te da gusto? No es lo mismo decir, yo conozco al presidente, que decir el presidente me conoce. No es lo mismo decir yo conozco a Dios, que decir Dios me conoce. ¿Qué tal? Y aquí dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Así es que pidámosle hoy al Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer esta oración, vamos a pedirle al Señor que nos perdone toda transgresión, todo lo que hayamos andado.
Y vamos a orar por esto que nos dice aquí la palabra de Dios. Porque miren, Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Cuántos saben que estamos por irnos al encuentro en las nubes? Y queremos permanecer. Y irnos a celebrar las bodas del Cordero. ¿O quieren regresar? No. Yo me voy con él, ¿verdad? Pues vamos a hablar. Yo creo. Vamos a pedirle al Señor Jesús. Si nos ponemos de pie y con todo nuestro corazón, que el Señor nos ministre en esta tarde y salir cambiados de aquí, no salir igual. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, y venimos delante de ti. Te damos muchas gracias por tu presencia, tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos en este momento que por la sangre del Cordero de Dios nos perdones toda transgresión, negligencias, faltas de amor, faltas de perdón, todo lo que hayamos hecho que a ti te hayamos herido, de haber andado en esos caminos que a ti no te agradaban. Pero hoy, Señor, queremos suplicarte que, guiados por tu Santo Espíritu, nos conduzcas por ese camino de Jesucristo, que es la verdad. Te pedimos, Señor, que nos conduzcas, guiados por tu Santo Espíritu, para que lleguemos en Cristo, que son síllame todas las promesas, y un día verte cara a cara y gozarnos contigo por toda la eternidad. Te pedimos en este momento, Señor, nos redargullas de cualquier cosa que no te agrada. Renunciamos a los propios pensamientos. Danos entendimiento en tu palabra y viviremos para que podamos gozar de la vida eterna. También te pedimos, Señor, por nuestros familiares que aún no te conocen, para que un día te conozcan. Danos la valentía de abrir la boca, de testificar de ti, con palabras y con hechos, Señor. Y que cuando Jesucristo venga, encuentre a tu iglesia, Señor, predicando tu palabra, haciendo discípulos, y encuentre mucho fruto en la iglesia y seamos arrebatados con él. Así como dice tu palabra, venga mi amado a su huerto y coma de los dulces frutos. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y antes de dar por terminado, un día nosotros también estuvimos igual, pero alguien que ama a Jesucristo dio su vida para venirnos a hablar de estas palabras, del Evangelio de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Así es que, si hoy el Señor te está tocando las puertas de tu corazón, respóndele. El tiempo se acaba, pero hoy Dios puede transformar tu vida. Si tú crees que Jesús es el Mesías, haz esta oración con nosotros. Señor Jesús, en esta tarde yo creo que tú eres el único camino. Eres el Hijo de Dios y que viniste para enseñarme a vivir conforme a la voluntad de Dios. Te pido que me perdones todos mis pecados por tu sangre. Y yo creo también que tú resucitaste y me has justificado con tu resurrección. Muchas gracias, Señor Jesús. Y hoy me postro ante tu presencia y te ruego que entres en mi corazón
y que seas tú mi único y Señor y mi Salvador personal. En el nombre poderoso de Jesús. Y envíes a mi corazón tu Santo Espíritu para que yo pueda andar en caminos de santidad, haciendo la voluntad de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Y también te doy gracias, Padre, porque hoy has escrito el nombre de estas personas que hoy le han rendido su corazón a Jesús. En el libro de la vida has escrito sus nombres y ya no tendrán más temor a la condenación, mas han pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Escríbenos en Facebook. Nos dará mucho gusto saber de ti. Que el Señor Jesús te bendiga. Buenas tardes.